un tema bien importante que quiero aprovechar en este espacio para tocar, y es el tema que tiene que ver con la expedición. Ojo con esto, maestros del departamento del Tolima. La Secretaría de Educación del departamento expidió la resolución número 08 de agosto de 2024, la resolución del 8 de agosto del 2024, la resolución 4108 del 8 de agosto de 2024. ¿Qué dice esa resolución? Habla nada más ni nada menos de los criterios y procedimientos para la organización y liberación de docentes y directivos docentes en las instituciones educativas adscritas a la Secretaría de Educación del Tolima. Esta resolución no es nada más ni nada menos que una orientación para entregar maestros y para entregar coordinadores. Así de sencillo. Está fundamentado en la Ley 715 del 2001, que establece como competencia de las entidades territoriales planificar, dirigir y prestar el servicio educativo en los niveles de preescolar, básica y media, dice acá, en condiciones de equidad, eficiencia y calidad. A renglón seguido, la misma resolución se fundamenta en el decreto 1044 del 12 de julio del 2022, que es un decreto que tiene que estar cada año en vigencia, es decir, cada año se tiene que estar expidiendo un nuevo decreto que establece, o mejor, que reglamenta la expedición de las plantas globales de cargos docentes y de directivos docentes para el caso del departamento del Tolima. Es decir, ¿cuántos maestros hay? ¿Cuántos coordinadores hay? ¿Cuántos rectores hay en cada institución? Y entonces, en esa misma resolución, aparece acá como una competencia delegada a la secretaria actual de la Secretaría de Educación del Departamento del Tolima en el poder de cumplir con funciones administrativas para nombramientos, traslados, permutas, renuncias, licencias, permisos, comisiones, encargos de vacaciones, reconocimiento y capacidad. Esto siempre lo hemos visto como muy pertinente para no demorar mucho los procesos administrativos en la Secretaría en lo que tiene que ver con la administración del personal docente y directivo docente a cargo de las secretarías. Pero en el resuelve, mire lo que dice esta resolución. Artículo primero, establece los criterios y procedimientos para la liberación de docentes y directivos docentes. Pero mire lo que dice el artículo segundo. La Secretaría de Educación expedirá la resolución de distribución de planta de cargos docentes y directivos docentes por institución a más tardar en la cuarta semana del mes de marzo del respectivo año. Esto es lo que nosotros hemos siempre llamado como el plan de ajuste a planta, donde le dicen a cada institución educativa cuántos docentes debe de tener, cuántos coordinadores debe tener y si amerita la presencia o no presencia del rector. ¿Con fundamento en qué? En la matrícula, en el CIMAD. Y entonces viene la primera observación, es ley. La población escolar se está disminuyendo muchísimo, de manera ostensible, y ustedes se han dado cuenta en las instituciones educativas. Y entonces nos están aplicando el decreto 3020, muy vigente y muy vivo todavía, incorporado al 1075 del 2015, que establece que la relación número de estudiantes por docente es 32 estudiantes zona urbana, 22 zona rural. Y eso es a rajatabla, a rajatabla. Es decir, no hay lugar a que las secretarías sean flexibles en esta situación. Y entonces, la secretaría, y allá la señora innombrable, porque ya dijo por ahí que la próxima vez que la nombraban no iba a aceptar, pero ¿qué hacemos si es que hay que nombrarla? Porque es la que tiene a cargo esta función y es la que presiona a los maestros, los rectores. Y entonces les dice, ustedes tienen tantos estudiantes, tienen tantos docentes, les sobran tantos, ¿a quién va a entregar? Así de sencillo. ¿Por qué lo digo? Porque es los comentarios que a mí me hacen algunos rectores en los pasillos de la misma gobernación del Tolima. Y entonces, ya teniendo el ajuste a planta de la institución educativa en el mes de marzo, el rector sabe si le sobran
o si le faltan docentes. Es un problema, dicen los mismos rectores, cuando le faltan maestros para que les nombren. Pero es muy fácil cuando le sobran maestros para entregarlos, porque si el rector no decide entregarlos, me dicen los mismos rectores, la secretaría toma la decisión de retirarlos. Bueno, luego viene el artículo 4, dice que cuando como conclusión de las acciones de organización de la planta de cargos de la institución educativa queden disponibles docentes, es decir, queden docentes subutilizados o directivos docentes, en este caso coordinadores, se procederá a la reubicación siguiendo las siguientes prioridades. La primera, en aquellas sedes de la misma institución educativa desde que exista la necesidad y cumpla con el perfil, serán reubicados en otra sede. Que haya la necesidad y que el maestro tenga el perfil. En las instituciones educativas del mismo municipio, en las instituciones educativas de los municipios cercanos o próximos o colindantes, o en última instancia donde prime la necesidad del servicio. Es decir, si no hay en municipios colindantes la necesidad con el perfil, al maestro lo pueden trasladar desde el norte del Tolima al sur del Tolima o desde el occidente del Tolima al oriente del Tolima, bajo la premisa de que los docentes pertenecen a la planta global del departamento. Entonces lo pueden trasladar para cualquier parte. Dice el parágrafo primero, que es muy importante que lo tengamos en cuenta, los docentes que tienen la calidad de haber sido nombrados como etnoeducadores bajo el decreto reglamentario 804 del 94 y que actualmente se encuentran nombrados en virtud de tránsito de lo establecido en la 1345 del 2023 en el decreto, que elaboran en instituciones educativas que prestan sus servicios a pueblos indígenas, serán, ojo con esto, serán reubicados en las instituciones educativas que prestan el servicio a la misma comunidad indígena. No obstante, cuando se trate del mismo municipio o comunidad, pero con diferente autoridad tradicional, se requiere del aval de las dos autoridades. Y la pregunta es, bueno, y si no hay aval, ustedes saben, profesores etnoeducadores, que allá, de acuerdo a lo que me han comentado muchos maestros, en los resguardos indígenas con las autoridades indígenas hay una situación bastante compleja donde parece ser que hay una división profunda. Parece ser que por muchos intereses cifrados entre estas mismas autoridades indígenas que ha impedido que este proceso se dé de manera expedita. Ustedes lo saben y ya nos han comentado algunas situaciones en lo que tiene que ver con nombramientos. Es un secreto a voces donde las autoridades indígenas, dicho por los mismos maestros, inclusive están abusando de su poder y dicen los mismos maestros, aprovechándose de esta oportunidad, inclusive para favorecer a algunas personas que son muy allegadas a ellos. Es lo que cuentan los maestros en esos municipios. Dice el parágrafo segundo, los docentes nombrados en virtud de la convocatoria 604 del 2018, es decir, los docentes nombrados en zonas PD solo pueden ser reubicados en instituciones educativas que hacen parte de la misma zona PD. Ojo con eso, por el término establecido en la resolución 4972 de 2018 expedida por el Ministerio. Tengo entendido que es con una vigencia de 10 años, hasta el 2027, y de ahí prescribe esa resolución. El artículo 5 establece que entre dos o más docentes que queden disponibles en el mismo nivel o área fundamental obligatoria en una institución educativa se aplicarán los siguientes criterios. Ojo con esto, ¿cuáles son los criterios cuando hay dos o más maestros que están subutilizados? Verificar el tipo de vinculación, si es docente nombrado en periodo de prueba o provisional. Respetar los docentes que llegaron por orden judicial. Respetar los traslados efectuados por razones de seguridad, es decir, aquellos maestros amenazados. Respetar los docentes en periodo de prueba, dado que no se pueden reubicar mientras no concluya el mismo periodo, a excepción por necesidad del servicio o por situaciones que justifiquen su traslado. Yo pregunto y hago observación a este punto, ¿cuáles son esas situaciones? Porque lo que hemos visto en este semestre es que se han movido docentes
en periodo de prueba, y me atrevería yo a pensar que ha sido más por favorcitos politiqueros que por situaciones técnicas de amenaza o de salud de esos maestros o por necesidad del servicio. La mayor asignación académica, ahí puede haber peligro de una jugadita de algún rector que quiera sacar a un maestro, le quita la asignación a uno, le resta asignación a uno, le pone asignación a otro, y entonces justificaría que el que tiene menos asignación es el docente a entregar. Es una situación que se puede presentar. El docente que se encuentre radicado en el respectivo municipio no certificado, ojo, con su esposa e hijos, atendiendo a un criterio de unidad familiar como un principio de orden constitucional. El mayor tiempo de servicio a la respectiva institución educativa, es decir, de los docentes más antiguos en la misma institución. El docente con mayor formación académica profesional en educación formal, es decir, el más preparado, el más capacitado, es el que deben de no entregar. El mayor grado en el escalafón docente debe ser también tenido en cuenta. La antigüedad general, así haya estado en varias instituciones educativas, el que más antiguo tiene prelación para que continúe en la institución educativa. No tener antecedentes disciplinarios, laborar en la institución educativa en virtud de un acto administrativo formal de traslado expedido por autoridad competente. Un docente no lo pueden estar trasladando de un lugar a otro cuando hay algunas razones que en ocasiones se convierten más en una persecución laboral que en una justa causa. ¿Qué hablo aquí de estos aspectos? Que aquí se les quedó por fuera algunos elementos. Por ejemplo, para los 1278, la evaluación de desempeño, que debe ser tenida en cuenta. ¿Qué más faltó? El compromiso laboral del docente debe tenerse en cuenta, lo que llama uno la fidelidad laboral. ¿Qué otro aspecto se quedó por fuera? Las relaciones interpersonales. Son algunos aspectos que considero que en esta resolución no fueron tenidos en cuenta. Los docentes provisionales, ojo con esto, en vacancias temporales no serán objeto de reporte mientras no concluya la situación administrativa que lo originó. En tal caso, se hará con el titular del cargo. Es decir, un docente en temporalidad no puede ser reubicado para otra institución porque le estarían vulnerando los derechos al docente nombrado. Y esto es una orientación muy clara de la Comisión Nacional del Servicio Civil. El parágrafo primero de ese mismo artículo dice en igualdad de condiciones. Ojalá que así se dé, que sea en igualdad de condiciones. Después de aplicar todos los criterios, decide el rector de la institución educativa en cumplimiento de las funciones que le asigna el artículo 9 de la ley 715. Aquí yo quiero hacer claridad. Hay rectores, son muy escasos, que les dicen a los maestros, es que la secretaría fue el que lo trasladó. Yo no he puesto absolutamente nada, no he mandado ningún informe, ni he dicho nada de usted. Fue la secretaría quien tomó la decisión. Y cuando uno vaya a averiguar en la secretaría, resulta encontrando en algunos casos muy particulares que ha sido el rector el que ha entregado este maestro. Queda muy claro, de acuerdo a esta resolución, la responsabilidad de entregar un docente a la secretaría es del rector, y ahí está la norma precitada. Dice, los criterios se aplican de manera escalonada hasta encontrar un criterio que establezca la diferencia entre los dos docentes disponibles. Los docentes, mire, este punto sí que es importante, los docentes de especialidades identificadas como no necesarias para la institución educativa a criterio del rector, esta es una situación que también es bastante compleja, tendrán prioridad para su reubicación sin la aplicación de los criterios anteriores. Es decir, si llega un docente de matemáticas, por ejemplo, y el docente no es requerido en la institución, porque no se necesita docente de matemáticas, el docente puede ser reubicado sin tener en cuenta estos parámetros. ¿Cuál es la situación? Que hay docentes que, aunque son de matemáticas, pueden dictar informática, pueden dictar inglés, pueden dictar otra área y lo pueden hacer con muy buen desempeño laboral. Entonces, son aspectos que también aquí deben de tenerse en cuenta
en esta resolución. Y artículo 6º dice, para los directivos docentes coordinadores que queden disponibles después de aplicar los parámetros establecidos en el decreto 1075, se tendrá en cuenta los siguientes criterios. ¿Cuáles son? Ojo, coordinadores, recuerden que la relación que tampoco nosotros estamos de acuerdo es por cada coordinador la relación con 500 estudiantes. Es decir, instituciones educativas que tengan 1000 estudiantes tendrán acceso a 2 coordinadores. Instituciones educativas que tengan 500 estudiantes tendrán acceso a un coordinador. Pero si hay una institución educativa que tenga 450, le están trasladando el coordinador. Frente a los coordinadores, ¿cuáles son los criterios? Revisar los coordinadores en encargo, los cuales se reubicarán por necesidad del servicio o se le terminará la situación administrativa. Es decir, puede haber, o lo reubican si en una sede educativa se necesita, o se le da la terminación del encargo. Verificar los coordinadores en carrera docente para su reubicación. En caso de 2 o más coordinadores a liberar, el rector de la institución educativa podrá realizar el llamado o la concertación para seleccionar. Yo estoy de acuerdo más con la concertación. Aquí no hay criterios para que los coordinadores reclamen el derecho a la estabilidad laboral en esta institución. Entonces tiene que ser muy amigo del rector, diría yo, muy parcero del rector, para que entonces el rector no lo entregue, y si hay un coordinador que sea muy crítico, muy reflexivo frente a las actuaciones de algunos rectores que se equivocan periódicamente en las decisiones, entonces ese coordinador se convierte en el patito feo y habrá que entregarlo de manera inmediata, y entonces dejan al parcero del rector, porque aquí no hay mérito ni la suficiente posibilidad de demostrar el buen desempeño entre uno y el otro, porque esta resolución no lo permite. El rector deberá informar a la Secretaría de Educación del Tolima, de lo contrario, a criterio propio de la entidad, seleccionará y comunicará a los coordinadores su nueva ubicación, la cual corresponderá según las necesidades del servicio. Es decir, para los coordinadores, si el rector no lo traslada, no lo entrega, la Secretaría decidirá cuál es la orientación. Rectores, hagan una valoración del trabajo de esos coordinadores y de acuerdo a esa valoración, entonces determine cuál puede ser el coordinador que no tiene bastante compromiso con la institución y puede dársele la oportunidad en otra institución educativa.